Antes de la aparición de los templarios hubo un pacto entre el rey merovingio Clodoveo y la Iglesia de Roma, sobre alrededor del año 500, ¿no? Este pacto se consideró, por ejemplo, el bautismo de este rey Clodoveo se consideró como el nacimiento de un nuevo imperio romano. Estos templarios, como muchos sabemos, pues surgieron a principios del primer milenio, sobre el año 1100, 1118 creo que fue. Fueron fundados por 9 familias merovingias. Los templarios surgieron a inicios del siglo XII tras la fundación de varios estados en el levante mediterráneo, cuyos territorios habían sido conquistados en la primera cruzada. Estos autodenominados pobres caballeros de Cristo pretendían hacer una síntesis entre la vida del monje y la del guerrero. Como monjes tenían votos de pobreza, de castidad y de obediencia, y como guerreros tenían el voto de defender y escoltar a los peregrinos y viajeros que se trasladaban a Tierra Santa, para que la usen de base. El edificio en cuestión era la mezquita Al-Aqsa, situada en el monte del templo, donde habría sido levantado alguna vez el templo de Salomón. Los templarios guardaban secretos de sus creadores. Traían secretos desde Egipto y desde Babilonia. Estas órdenes son las primeras multinacionales. No tardarían mucho en tener castillos, propiedades y fuentes de ingreso en casi todos los reinos cristianos: Portugal, Aragón, Inglaterra, ciudades de la actual Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y especialmente en Francia. En la gestión de recursos a un nivel internacional, los motivó a crear un sofisticado sistema bancario, no estatal, y que ofrecía algunos servicios revolucionarios: depósitos, fideicomisos y préstamos, cajas de seguridad. Si uno quería proteger su dinero u objetos de valor, los templarios lo guardaban y te daban un certificado de depósito. Por eso también servía como un seguro para proteger a familiares ante una muerte desprevenida. Como tenían sucursales bancarias en la mayoría de reinos cristianos, un servicio muy novedoso que implementaron consistía en la posibilidad de depositar una suma de dinero, por ejemplo, en París, y poder retirarlo en la sucursal de, por ejemplo, Londres. Estos cheques de viajero fueron pensados especialmente para los peregrinos, préstamos. Aunque todos podían pedirlos, sus principales clientes eran los reyes, especialmente los de Inglaterra, Francia y Aragón. Una tarifa por administración, expensas e intereses. Los templarios solían usar lo que hoy llamamos factoraje financiero. Estos templarios se hicieron muy fuertes durante 2 siglos hasta que el Papa Clemente V pues cedió a las presiones del rey Felipe IV y la disolvió en el año 1312. Entonces estos 2 siglos fueron inmensos de los templarios, donde se les acusó, al igual que más adelante veremos que también se les ha acusado a los jesuitas, se les acusó de efectuar rituales, de no ser católicos, incluso de lo más bárbaro. Sí. Ahí podemos pensar en muchas cosas que pueden ser ciertas y otras no tanto, pero hubo muchas acusaciones en torno a los templarios. Bien, cuando esta orden se disolvió, pues se ocultaron órdenes menores en Aragón, en el sur de Francia, en Escocia, en órdenes menores como Calatrava, Montesa, y así estuvieron durante varios siglos, varios años. Los Borgias provenían de las órdenes en que se esparcieron y ocultaron. Bueno, no es que se ocultara, sino quedaron los antiguos templarios. Ahí reaparece, los templarios, porque Ignacio de Loyola era templario y provenía de una de estas órdenes. Aquí enlazamos templarios con jesuitas. Hasta que en 1539, pues Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. Los jesuitas surgieron en España por medio de Loyola y fueron impulsados por la familia de los Borgia, que llegaron a tener hasta papas, ¿no? Pero hay un detalle
que es ahí donde ni la historia oficial ni mucha gente alternativa se ha detenido. Y es el siguiente. Loyola llega a Venecia, va a recalar en Venecia, y buscando la aprobación del Papa para crear su orden religiosa. Y hay que tener presente que el mayor enemigo que tenía Venecia era el reino de Aragón por entonces y Castilla después, es decir, todos los reinos de la península ibérica eran sus mayores enemigos, sobre todo por el comercio en el Mediterráneo. Entonces, cuando vemos que quien presentó a Loyola al Papa fue uno de los tipos más poderosos de Venecia, a mí por lo menos se me despertaron todas las alarmas. Yo digo, a ver, aquí hay algo que no encaja. Si Venecia es enemiga de Aragón y luego de Castilla y Aragón, ¿cómo es posible que Contarini, Gasparo Contarini, uno de los tipos más poderosos de Europa, le presentara a los jesuitas, a Loyola, al Papa? Entre Loyola y una, llamémosle secta, que se llamaban los alumbrados, iluminados. Toda la francmasonería, que proviene casualmente de Escocia, de donde vimos en un principio que se ocultaron los templarios, ¿no? Sí. Ahí vamos viendo toda la relación. 1776, un jesuita llamado Adam Weishaupt, sí, en una reunión con Emilia Rothschild y un tal barón Adolf Knight crearon la organización de los Illuminati. Ajá. 3 años después, nada más de haber sido disueltos por el Papa, los jesuitas, ¿no? Porque los Illuminati, el propósito de esta gente con los Illuminati era infiltrarlos y reactivar la masonería, que sí, por esa época pues no tenía apenas relevancia, ¿no? La masonería no estaba apenas operativa. Bueno, ya ha armado esta organización Illuminati y este brazo financiero, pues su primer golpe de Estado fue la Revolución Francesa en 1789. Sí. Ya ellos se habían incrustado en toda la masonería, y tanto Voltaire como Robespierre, como todos estos personajes históricos de la Revolución Francesa, digamos de la Revolución burguesa francesa, que crearon la República Burguesa, mejor dicho, ¿no? Que crearon un modelo de República Burguesa, pues eran masones, y detrás de esta masonería estaba Weishaupt y los jesuitas, ¿no? Y los jesuitas, sí. Al igual que han estado detrás de, por ejemplo, digamos en toda la revolución que hubo en España en 1823, en Polonia en 1831, en Italia y en Alemania en 1848. Por cierto, ahí en las misiones paraguayas fue donde ellos comenzaron a crear un modelo de sociedad que casualmente tiene muchísimas similitudes con lo que luego se entendió como comunismo de Estado. Fue en esas misiones del Paraguay donde ellos comenzaron ese modelo de sociedad, donde con los indios guaraníes, pues vamos, aquello, bueno, hay mucha gente que dice que aquello fue maravilloso, ¿no? Pero por ejemplo, por decir alguien, el historiador paraguayo del siglo XIX, Blas de Garay, dice todo lo contrario, que aquello fue una barbaridad, porque casi le quitó el alma a los indios guaraníes, que muchos huían porque estaban desestructurando familias y que aquello era eran como esclavos, ¿no? Yeah. Bueno, pues aquel modelo es muy parecido a lo que luego narraba digamos el libro El Capital de Carlos Marx, o incluso en Rusia, como veremos más adelante, en 1917. En todas estas revoluciones, el propósito era arrebatarle el poder a los reyes, al feudalismo que imperante en aquella época, para apropiárselo. Entonces, ¿qué hicieron? Crear un modelo de Estado, se los apropió el Estado. ¿Y quién era el Estado? Ellos. Y la finalidad era crear un banco central, porque ya tenían armado el brazo económico, el brazo financiero, y era a través de los bancos centrales como comenzaron a endeudar los países hasta el día de hoy. El padre Valentín Sánchez, que era jesuita, era el confesor de José María Escrivá de Balaguer.